ya me desmayé. Pero Ok, pues fue entonces, rápido, pero me sentía así mareada y muy débil. ok. Entonces, mareo, debilidad y tuviste ahí tu desmayo. Ok. Aforesis. ¿Alguien más dijo? A ver, Andrea, ¿tú qué has sentido en la hipoglucemia? Diaforesis, ok. Sí, o así como escalofrío, sudor frío o manos pegajosas. Yo sentía así eso, me sentía muy irritable. Antes de estaba muy impaciente. Bueno, así son todas las mujeres, ¿eh? Digo, te aviso. No, pero más. Ok, Tenía taquicardia, bueno, yo sentía que tenía taquicardia. ok, Me mareé mucho ajá, y tenía muchas náuseas, eso sí, a la vez. ok, Muchas náuseas. Pero podía como relacionarlo con el embarazo. O sea, a mí me pasó cuando estaba embarazada. Me habían quitado todo lo de carnes, me habían quitado muchas cosas, entonces tenía muchos ascos porque aparte me dan hormonas, entonces yo pensaba que era por lo mismo, pero me ok. fui a un extremo yo. Ok, entonces, eh, como pueden ver, digo, a pesar en sus casos que no estaban con tratamiento para diabetes, presentaban hipoglucemias. Yo también he sentido hipoglucemias que no comes, lo que sea. Entonces, les comento que la hipoglucemia, sobre todo en alguien que se está aplicando un tratamiento y que se está aplicando insulinas, inclusive insulinas rápidas, y en cada inyección como dice Asael, que considera que son hipoglucemias, pues realmente una hipoglucemia, en estos casos, el paciente se siente, créanme, de la chingada. ¿Por qué? Porque la velocidad de descenso de su glucosa es muy rápido. Entonces, de estar en 120, 130, se aplica la insulina, empieza a hacer máximo efecto y la glucosa va en picada y eso empieza a desencadenar algunos mecanismos que nos van a explicar en la clase de hipoglucemia. Entonces, créanme que se sienten muy mal. Entonces, si regresamos al caso clínico, dice, el paciente tiene hipoglucemias en la madrugada y a las 11 de la mañana, y eso coincide con los picos de acción de las insulinas. Entonces, tienes síntomas, obviamente, y cuando alguien tiene una hipoglucemia, ¿qué hace? Come. Entonces, y créanme que no va a ir a comer poquita lechuga y unos pepinitos con limón y sal. Va a comer lo que se le atraviese y sobre todo si tiene muchos síntomas, puede comer cajeta, mermelada, miel de abejas, sodas, jugos, pingüinos, chocorroles. Es un caos. Entonces, esto seguramente es lo que le está condicionando las hipoglucemias y de repente los picos de glucosa de más de 300. Por lo tanto, regresando ya vimos que la posibilidad de lo que está sucediendo en el paciente. Con base a eso, entonces, ¿qué ajuste le haríamos? Y, Telma, ¿tú qué ajuste le harías? ¿Ya te peinaste, Telma? Se fue a peinar. No, sí estoy aquí, Doc. ¿Qué ajuste le harías con lo que comentamos? Creo que es el trabajo internet. Sí, bueno, Nos mandó esto. Está. Ok, bueno, seguimos entonces. Tú, Mariana, ¿qué ajuste le harías? Ah, Pues a lo que parece ser, Aprovechar que hoy sí te bañaste temprano. sí, tiene como un desbalance con las comidas, ¿no? A ver, según Creo que de lo que acabamos de platicar, ¿tú qué ajuste le harías? O sea, ¿qué es lo que está mal en el tratamiento? se podría cambiar de insulina, Ok. porque Digo, el problema está con los picos, ¿no? ok. Digo, Con los aquí, picos por de eso acción. traté de ponerles así el caso. ¿De quién es la culpa? ¿De la insulina o del paciente? ¿Es culpa del paciente que se le causen, a pesar de comer, esas hipoglucemias severas?
Pues no, porque podríamos No. modificar el tratamiento. Así es. ¿El que está haciendo al comer el carbohidrato? Protegerse. O sea, eso es un instinto y cualquiera de nosotros, digo, que tuviera una hipoglucemia, es eso, unos mecanismos de protección para que no sigas teniendo hipoglucemia. Entonces, no le podríamos decir, ¿cómo es que está consumiendo carbohidratos cuando siente hipoglucemia? Pues es normal, se sienten de la patada y es un reflejo. Entonces, aquí la pregunta, ¿qué es lo que está mal entonces? Ya lo acabas de comentar, ok, la insulina está mal. Por lo tanto, ¿qué ajuste sugieres? Pues probablemente podríamos cambiar a una insulina de acción intermedia. ¿Ya tiene? ¿Qué es la 70-30? Entonces, prolongada. Ok, entonces, ¿qué ajuste le harías? ¿Cuál sería tu receta? ¿Suspenda 70-30 o baje la dosis? ¿O cómo iría tu receta? No recuerdo la dosis de las... Le daría glargina, que es la que recuerdo Ok. que tiene acción prolongada, pero pues ya está tomando de 40 unidades. De hecho, está aplicándose 80 unidades de insulina al día. Ay, no sé. A ver, vamos a ver. Celeste, hace rato que no te escuchamos. ¿Qué le harías? Creo que igual lo que comentabas a él de dejarle una insulina basal, Ok. igual glargina, que dura 24 horas, Ujú. y agregarle la Prandreal. Ok. Ahorita tiene basal y prandial. Porque tiene la 70-30. Y ya comentó, creo, Adrián, el porcentaje que eran en cada aplicación 28 unidades de NPH y 12 unidades de rápida en la mañana y en la tarde misma dosis. Entonces, ¿cuál es la dosis de insulina basal que se está aplicando? 28, 56 unidades de insulina basal al día es lo que se está aplicando el paciente. Entonces, ¿qué harías? Lo vas a pasar a glargina. ¿Cuánto le aplicarías? Sí está re fácil insulina. Glargina. Haz de cuenta, estás en la consulta de diabetes en la clínica 20 con el internista. Y el internista le estaba dando 70-30 y el paciente haciendo hipoglucemias y tú ya, a ver, doctor, permítame, déjeme, yo le digo, así vas a decirle. Y tú le vas a aprender. Si no sabe qué hacer, doctor, déjeme a mí. Y tú, porque yo llevé clases y yo sé cómo manejar las insulinas. Y que me corre de la clase el doctor. Me sacó del consultorio. Entonces, Pues sería a 0.5 por kilo. Pues sería sacar cuánto le tocaría. ajá. 0.5 por kilo, pero no sé cuánto pesa el paciente. El paciente pesa, creo que pusimos como 70 y tantos kilos. 72. 72, ok. Entonces, ¿cuánto le darías? Bueno, ahorita Ok, vemos pero esto la ahí dosis. está. Y tú misma, Celeste, ¿le darías insulina rápida, lo que comentabas de bolos, o le dejarías pura basal? Pues sí le pondría la Prandreal, porque bueno, o sea, teóricamente con la basal ya tiene cubierto todo el día, entonces no tendría por qué estar haciendo hipoglucemias.
Y si se aplica la prandial antes de comer, tampoco tendría por qué estar haciendo hipoglucemias. Ah, claro, si le pones mucha y come poco, puede hacer Ah, hipoglucemias, bueno, claro que sí. ok. Sí, cómo no, si tú le pones 10 unidades y el paciente se comió 2 chícharos, pues claro que puede hacer hipoglucemia. Si se alimenta como todos ustedes que no comen nada de frituras, papitas, galletas, vegetariano casi. Pero Ok. bueno, entonces aquí yo me hice esas preguntas, les comento. Entonces, veo qué haría y la pregunta es, el paciente era de primera vez y mi pregunta era si realmente necesitaba insulina rápida. Bueno, ¿qué es lo que hice? Le puse basal 40 unidades, basal análogo de 24 horas. Le quité las 70-30 y le dejé solamente 40, el paciente estaba utilizando 56, habíamos quedado, entonces le reduje alrededor del 20% de la dosis y dije, pues empezamos con 40 y ahí le vamos calculando, sobre todo que el paciente estaba pesando 70 kilos, 72, y eso calculándole a 0.5 por kilogramo, le tocaban como 37 unidades por ahí. Entonces le redondeé a 40 y le di la rapaglinida. ¿Qué es la rapaglinida? Un secretago. Secretagogo de vida media corta o prolongada. Mm, ahí no recuerdo. ¿Cómo es posible? Es parte del examen de la próxima semana. Mm, prolongada. Ay, no. No, no me acuerdo la verdad. ¿Cómo? ¿Quién se acuerda qué es la rapa ¿Es de acción corta? de Es acción una corta? no Así sulfonilurea, ¿no? es. Y es para ¿Vale? es una Dura- no sulfonilurea, es para mantener las glucosas prandiales, digo, postprandiales. Ok, entonces es un secretagogo diferente a las sulfonilureas. No No sulfonilurea. es una sulfonilurea, así es, de vida media corta y de inicio de acción rápido. Por eso es un secretagogo de acción prandial para controlar el principal objetivo, es el control postprandial. Ok, entonces le di la rapamida tratando de simular un poquito como que coma, yo como digo, no sabía si el paciente realmente requería insulinas rápidas, pero bueno, que coma y que no se me descontrole mucho después del alimento. Y le dejé metformina. A las 2 semanas me llama por teléfono y me dice que ha tenido hipoglucemias antes de cenar. Entonces le Le bajo la quitó dosis de... la ropa. Ahí va, exacto. Entonces le disminuí la dosis a 35 de la insulina basal. El monitoreo de glucosa, promedio de glucosa al mes que lo cité, su promedio en ayuno 109, antes de cenar 74 y ya le había bajado la dosis y nunca había tenido cifras mayores a 160 en el último mes, pero refiere hipoglucemias frecuentes entre la comida y la cena. Entonces, lo que se hizo fue suspender el secretagogo, la rapaglinida, lo que acabas de comentar, porque sospecho que eso le está causando estas bajas de azúcar. En cita un mes después, aún dice que tiene bajas de azúcar 3 a 5 veces por semana, no tiene predominio de horario y se asocia con, ahí sí, irregularidades en cuanto a sus alimentos. Y para agosto, 6 meses después, su hemoglobina glucosilada está en 6.2. Para 2 años después del paciente que lo atendí en 2012, estaba con 28 unidades de insulina glargina y 2 tabletas de metformina. Vean la hemoglobina glucosilada, 5.6 y llegó con 7.3 y llegó con 80 unidades de insulina. Y aún así ha tenido algunas hipoglucemias, hasta 56, que para él eso es pues prácticamente muy bajito, y perdió casi 10 kilogramos de peso. Entonces, con esto, ¿qué viene a concluir el caso? El paciente estaba con algo que se le llamaba una sobreinsulinización. El problema es que quienes lo atendían
pues no pensaban, no entendían la enfermedad ni lo que estaba pasando en el paciente como para hacer un análisis. Entonces, lo que lo atendían, su única análisis era cuánto sale su azúcar, y a veces en ayuno le salían 200, 250. ¿Por qué? Porque el paciente comía en la madrugada por hipoglucemia. Entonces, la peor idiotez, por así decirle, es estarle sube y sube y sube la insulina por esas hiperglicemias, cuando lo que está pasando son hiperglicemias en respuesta a una hipoglucemia. Entonces, el que está mal soy yo con mi tratamiento, no el paciente. Y vean, la dosis de insulina, nada que ver con lo que llevo utilizando, el control glucémico. ¿Y por qué perdió peso? Habitualmente pierden peso porque al no tener hipoglucemias recurrentes, el paciente no tiene la necesidad de estar come y come y come carbohidratos. Entonces, ya le quité ese estímulo. El paciente estaba, créanme, mucho mejor. Hasta la fecha lo veo unas 2 veces al año y el paciente está como si nada y no tiene complicaciones crónicas. Entonces, con relación a eso y a la insulina y las hipoglucemias, ¿recuerdan cuál es el efecto Somogyi? ¿Alguien lo leyó? Y si lo leyó, ¿qué es? O les preguntamos. Adrián, estoy seguro que tú sí lo leíste. ¿No, Adrián? Creo que no. No leíste. Híjole. ¿Era un Nat, rebote o algo así? a ver, ¿qué significa eso, Andrea? Que tenían como le mencionan rebote por la noche y hay una como hipoglucemia en la madrugada y por la mañana tenían hiperglucemia de rebote, algo así decían. No sé si lo dije bien, la verdad. A ver, No, es que alguien, no. digo, por ahí va. Pero a ver, alguien que sí lo haya entendido, que lo entendió tanto que lo pueda explicar. Pues es como un mecanismo de compensación a la insulina, ¿no? A Según. ver. No recuerdo Ujú. bueno, o sea, se le pone insulina al paciente y luego suele tener hipoglucemias como en la madrugada, y a manera de compensación se liberan hormonas que van a tratar de contrarrestar esa hipoglucemia. Entonces, Ok. para la mañana va a tener la glucosa un poco más alta, pero es debido a esos fenómenos de compensación. Así es, entonces es un estado de compensación o contrarregulación. Entonces, y eso es muy importante que lo tomen en cuenta, y eso sucede más con insulina NPH, con insulina intermedia, y obviamente es un fenómeno de las insulinas. ¿Y qué es lo que sucede con el Somogyi? Es una hiperglicemia de rebote. ¿En qué momento del día? Habitualmente en ayuno. ¿Y por qué tienen esa hiperglucemia? Esta es secundaria al hecho de tener una hipoglucemia en la madrugada. Entonces, aquí no es porque el paciente comió. Aquí el paciente se aplica su insulina, se va a dormir y él no siente nada, o por lo menos está dormido, pero tiene hipoglucemia y el cuerpo echa a andar mecanismos, aquí dice, contrarreguladores para elevar la glucosa. Entonces, ese mecanismo sobrepasa, o bueno, es intenso y causa una elevación de la glucosa de ayuno. Y entonces, cuando él se checa en ayuno, suele estar alta la glucosa. Y eso lo tenemos que sospechar e investigar. Entonces, ¿cómo lo sospechamos ese problema? ¿En quién sospecharían o qué les referiría el paciente? Pues en todo caso, si se haya administrado un exceso de insulina en la noche o si consumió bebidas alcohólicas.
también si no consumió suficientes carbohidratos. Y esas son de las que me acuerdo. O si hizo ejercicio, algo así. Ok, Pero- estas son causas de hipoglucemias que pudiera tener el paciente, pero de tus pacientes, de todos los que has atendido con diabetes en el IMSS, ¿en cuál sospechas o qué te hace sospechar que el paciente tenga un efecto de Somogy? O sea, ¿cuál sería? Cabrón, así como dices, bueno, este paciente tiene epistaxis, tiene equimosis, petequias, sangrado, todo. Ay, sospecho que pudiera tener una trombocitopenia o un problema de coagulación. Bueno, ahí estás haciendo una sospecha por datos clínicos. Aquí en este caso, ¿en quiénes sospecharías que pudiera tener un Somogy? ¿En qué paciente? ¿Qué características tiene? ¿Puedo? Sí, Por claro, adelante. ejemplo, que tenga recetada la NPH nocturna Ok. y que pues, nosotros esperemos que tenga una glicemia en ayuno controlada, pero Ujú. que presente las hiperglicemias. Ok. ¿Y qué otro requisito? Entonces, supongamos, yo soy tu paciente y me dices, a ver, señor, deme sus monitoreos. Aquí está, doctora. La vez pasada yo estaba utilizando 20 de NPH en la noche y yo tenía mis glucosas en promedio de ayuno 140 y usted me aumentó la dosis de 20 unidades a 24 y aquí están mis glucosas otra vez y no me baja de 130. Y tú dices, caray, le subí de 20 a 24 y sus glucosas están prácticamente igual. ¿Qué harías? Checar la hemoglobina glucosilada podría ayudarnos en estos casos, como para ver. Un poco, 7.6 tengo. No, pues queda igual. Podría quitarle la NPH para ver, o sea, ponerle otra insulina, insulina análoga basal y ver si Ujú. responde bien. Bueno, O pero sea, tú ya si estás no. haciendo una decisión de tratamiento sin tener el diagnóstico. Ok. O sea, tú ya estás, no, pues se la cambio, pero realmente aquí lo importante es bueno, ¿cómo sospecharían o qué es lo que te haría sospechar? En aquel paciente que le estás haciendo aumentos progresivos a la dosis y que a pesar de ese aumento de la dosis, porque tiene hiperglicemia de ayuno, no le baja la glucosa, pero el paciente no te refiere a hipoglucemias en la madrugada. ¿Por qué? Porque está dormido. No es como este caso que el paciente tenía 40 y se levantaba a comer, no. El paciente está dormido, pero tiene mecanismos contrarreguladores. Entonces, cuando tengan pacientes que le suben y no logran mejorar el control de ayuno, sospechen en un efecto Somogy, porque, caray, pues a lo mejor está haciendo hipoglucemias en la madrugada. Ahora, con esos datos, ¿qué herramienta tendría Celeste para demostrar que tiene hipoglucemias en la madrugada? Fácil. Hacer un monitoreo. Hola, ya me hiciste, ya te aprendí. Para que vean, ya le tomé fotos para que vean que no podía prender la cámara ni el micrófono. Ahí decía que no podía. Está bien, vete a un Starbucks. No, usted es muy temprano, ya está viendo que apenas me Yo puedo salir de la cama. yo te invito a mi casa, ven. No, María. Ándale. Mariana invita a todos, está bien. Podemos hacerle un monitoreo. Bueno, vi que pues se puede levantar el paciente entre las 2 y las 4 de la madrugada para verificar los niveles de glucosa y Así es. llegar a la conclusión de que pues está representando el efecto de Somogy. Así es. Entonces, para eso, lo más sencillo que tenemos son las glucometrías. Le pides al paciente que se cheque su glucosa en la madrugada, 3, 5 días consecutivos y ves la glucosa. Ahora, si el paciente ya lo citaste a la semana y te hizo el monitoreo de una semana y en la madrugada el paciente tiene
190, 180, 200, 150 y en ayuno 120, 140, 130. ¿Qué harías? ¿Ese efecto Somoyi o ese efecto de alba? Valiendo madre. Ya me la cambió ese. ¿Qué harías, Telma? ¿Me lo puedes repetir? Ok, le pediste el monitoreo al paciente por una semana en la madrugada y en ayuno, y a la semana va con el monitoreo. Y las cifras de la madrugada están entre 170 y 200, 180, 190, 170, 200 en la madrugada. Y al amanecer entre 130 y 150. Entonces, con eso, ¿qué le harías al tratamiento y qué concluyes? ¿Tiene Somoyi? ¿No tiene Somoyi? ¿Tiene fenómeno de alba? ¿No lo tiene? ¿Subes o bajas la dosis de insulina? Al amanecer es de 130. De 130 a 150. ¿Y el otro horario que me dijo cuál era? La madrugada, el que le pediste, Es, entre 1 y 3 de la mañana, y a esas están entre 170 y 200. Primera pregunta, ¿tiene Somoyi? ¿Sí o no? no. No. ¿Qué tiene el paciente? Pero es que, no, pues es que está alto, pero no está tan alto como el de la madrugada. Ajá. Pero Pero entonces, el Somoyi es alto pues es primero más alto. Y el del alba es alto entre las 2 y las 3. O bueno, más alejado como. O sea, el primero se va a dar Somoyi y luego se va a dar el del alba para diferenciarlos, ¿no? O sea, por el tiempo no. de sueño del paciente. O bueno, Bueno, la primera pregunta, ¿tiene Somoyi? pues creo que no, creo. No. ¿Qué harías al tratamiento? ¿Subes o bajas la dosis de insulina? Tiene 24 NPH. Pues, La pregunta es que si tiene alba, ¿el tratamiento es si subo o bajo la insulina? ajá. Ajá. A ver, Andrea, entonces, ¿qué tiene? ¿Tiene Somoyi, sí o no? No. No. ¿Qué dijo Ivonne? Entonces, si no tiene Somoyi, ¿qué tiene? Fenómeno del alba. Ok, entonces, ¿subo o bajo la dosis de insulina? En esos casos sí se le tendría que subir la dosis de insulina porque, para controlar eso del fenómeno del alba. Ok. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien en contra? ¿Alguna otra opinión? Doctor. ¿A todos les pongo lo mismo? Dime, Adrián. Efecto del alba, si la glucemia de la madrugada era mayor que la matutina. No, habitualmente tienen menor o similar y se les eleva por efecto de cortisol y contrarreguladoras, pero no por hipoglucemia, sino por efecto hormonal, y esos tienen picos en ayuno. Sí, pero si este paciente presentaba 170 y en la mañana, en la madrugada. ¿Se considera síndrome Sí, del alba? porque sigues con hiperglicemia en ayuno. Ok. Gracias. Aquí lo importante de esto, y por eso les pongo así el ejemplo muy, muy dispar. El Somoyi definitivamente no tiene Somoyi, porque el Somoyi es una hiperglicemia en respuesta a una hipoglucemia en la madrugada. Y por eso les di los números exageradamente altos para que no hubiera esa duda. O sea, el paciente en este caso no tiene hipoglucemia. Por lo tanto, no es Somoyi. Cosa contraria. Entonces le piden el mismo monitoreo. Si es 2 de la mañana, el paciente tiene entre 55 y 70 de glucosa. Ahí ya es otro boleto. Y en la madrugada, y en ayuno, entre 130 y 150, 160. En ese caso, cumple criterios para Somoyi. Tiene una hipoglucemia en la madrugada con hiperglicemia de ayuno. Por lo tanto, en este caso,
¿qué habría que hacer con la dosis de insulina? Pues creo que a todos ya nos quedaría claro, no hay que subirla, hay que reducir la dosis de insulina. Entonces yo estaba mal en cada consulta que le decía al paciente, súbele dos, y no lograba el control de su glucosa de ayuno. Entonces esa es una manera de sospecharlo y sobre todo es una manera de analizarlo, solicitar los monitoreos y corregir la alteración. ¿De acuerdo? ¿Todos claros? Sí, se pide por una semana el monitoreo. Por lo mínimo 5 días, así es. Y en este caso que es Somoyi, se le reduce la dosis de insulina. Pero en el Así caso de es, que sea fenómeno del alba, le subes. ok, sí. Requiere más insulina para inhibir esa producción hepática de glucosa. Así es. Muy bien, entonces sigamos. Ok, suficiente investigar. Conclusiones, bueno, listo. Esto es de las insulinas. Ya habíamos dicho que las principales barreras para el uso de la insulina es el médico. Es importante tener un equipo de capacitación de pacientes para la adecuada aplicación de insulina, porque tampoco se vale que ustedes les llega, si yo batallo aquí a veces con los pacientes. Imagínense el paciente que se atiende en Hospital General, Seguro Popular, institución pública, a veces el nivel socioeconómico o muchas veces no es una limitante para la explicación o para el entendimiento. Por ejemplo, yo alguien le puedo explicar, así se utiliza la insulina, y si no le quedó claro, revisa un tutorial en YouTube y todo, y tiene las herramientas, la habilidad de ver cómo se va a aplicar la insulina. Eso uno diría, pues es que está muy fácil, ¿no? Si no sé hacer salsa tatemada, pues me meto un tutorial de YouTube y lo veo y punto. Pero existen a veces una limitación, social en ese aspecto, donde si ustedes no le dejan claro a su paciente cómo se va a aplicar la insulina, dónde se va a inyectar, cómo va a poner la insulina en la jeringa o las plumas, pues no se la va a aplicar o va a tener errores en dosificación. Entonces, ahí tienen que invertirle un poquito de tiempo en cuanto a la capacitación de los pacientes. Siempre explicarles el riesgo de hipoglucemia. Yo le puedo estar dando la dosis correcta, pero a pesar de darle la dosis correcta, podría tener hipoglucemias el paciente. Entonces, decirle qué puede sentir en caso de que se le baje de más su glucosa para que esté preparado, cómo identificarla y qué hacer en ese caso. Y en alguien que le doy insulina, eso implica de manera estricta que el paciente tiene que tener monitoreo de glucosa. Este es otro caso, bueno, pero este estaba, vamos a... Ok, Doctor, sí, tengo una mande. pregunta respecto a lo de Somoyi y el alba. Bueno, Ajá. digamos en Somoyi, ¿qué rango o qué diferencia entre glucemias debo de tener? Por ejemplo, nos dio valores muy extremos, no digamos, bajó demasiado o subió Ajá. muchísimo, pero a partir de qué rango aproximadamente yo puedo decir, ok, no sé si me dio a entender. O sea, puede ser que Sí, mi más o paciente menos. tenga una hemoglobina, una hipoglucemia de, no sé, 50 o 60, póngale, un ejemplo. Pero luego la sube a, digamos, 90. Sé que no están dentro de los rangos, pero nada más para que vea la diferencia entre uno y otro. O sea, ¿cuánto tiene esa brecha? ¿Cuánto debe de ser para yo decir esa diferencia? Bueno, primer punto, para que lo sospeches debes de tener hiperglicemia de ayuno. Si el paciente te amanece entre 90 y 100, lo más probable es que ni siquiera lo sospeches. No lo vas a olvidar, pues está muy bien, vas a decir. Tiene que tener hiperglicemia fuera de las metas, habitualmente más de 120, 130 de glucosa en ayuno. Eso sería, no hay como el gap o la diferencia entre la glucosa a la madrugada te hace el diagnóstico, realmente no. Y el paciente debe de tener hipoglucemias. ¿Cómo clasificaríamos hipoglucemias? De manera general, menos de 70 de glucosa. Entonces, si tú, por alguna razón, el paciente se la checa
Tú no lo sospechaste ni se lo pediste, pero él se desveló 5 días por trabajo y se le ocurrió checarse su azúcar 5 días consecutivos a las 2 de la mañana y todas las cifras estaban oscilando entre 50 y 60, pero él no tenía síntomas. Eso no significa que esté bien, ¿ok? Y en la mañana le amanecía en 110, en 90, 95. Tú dirías, bueno, pues no le amanece mal, pero no tenía ni síntomas ni había sospechado. Pues yo me imagino que ahí va también ahí orientada tu pregunta. O sea, Sí. pues no hay mucha diferencia y no tiene hiperglicemia de ayuno. Ok, pero ya se documentaron hipoglucemias en la madrugada. Y aunque no tenga hiperglicemia de ayuno, ese tratamiento está mal. ¿Por qué? Porque un criterio o algo de buen tratamiento es evitar hipoglucemias. Y aunque no tenga síntomas, son peligrosas. Entonces, le tendrías que bajar. Digo, no tiene el fenómeno como tal de Somogy porque a lo mejor su respuesta contrarreguladora está limitada, está inhibida, o han sido hipoglucemias crónicas que ya no tiene esa respuesta en el paciente, ni tiene síntomas, ni se da cuenta. Pero no significa que lo tengas que dejar así. ¿Ok? No te cumpliría el criterio de Somogy porque no tienes hiperglicemia de ayuno, no lo sospechabas, precisamente por eso no tenía las hiperglicemias. Sin embargo, tienes que hacer el ajuste al tratamiento del paciente, ya sea si es NPH, bajarle la dosis nocturna, o si no tiene NPH, tenía otra insulina basal, lo que puedes recomendarle es una colación antes de irse a dormir, lo cual podría ser un aporte de una manzana, un aporte de carbohidratos, una porción de fruta, para que le permita estar un poquito más estable en la madrugada sin hipoglucemia. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Entonces, aquí vamos a brincarnos estos casos, pero después de un paciente que lo tenemos con insulina basal y que le estamos aplicando la dosis con la cual hayamos logrado el control de su glucosa de ayuno, recuerden que la insulina basal, el primer objetivo es controlar la glucosa de ayuno. Entonces, pero si el paciente no está en metas de control, tendríamos que buscar cómo están sus glucosas postprandiales, donde ya es el momento de intensificar el esquema. Y aquí sería, por ejemplo, paciente que de insulina basal tiene 30 unidades, que era el paciente que les comentaba, pero tenemos 3 casos o 3 casos hipotéticos en el cual, caso 1, aquí están las cifras de glucosa, 2 y 3, las mismas. En el caso 2, digo, son números cerrados para no hacerlos tantos bolas. En el caso 1, el único descontrol que tenemos 2 horas post desayuno, post comida y post cena. Y después de la cena tiene 240, pero el resto de los alimentos después de comer está relativamente bien el paciente. Entonces, aquí el razonamiento sería, si solamente tengo descontrol después de cenar, pues le voy a dar insulina rápida solamente antes de cenar. A eso le llamamos un esquema basal plus, que es su basal y una sola dosis de insulina rápida. Si en el monitoreo que le solicité tengo también descontrol después de la comida, entonces podría ser agregar insulina basal en la comida y en la cena para controlar estos problemas postprandiales. Y en el caso extremo, el caso 3, que tenga descontrol siempre de manera postprandial, le puedo agregar bolo antes de cada alimento, que aquí implicaría 4 piquetes al día. Otra alternativa es darle insulina premezclada basal con rápida en cada alimento, que serían 3 aplicaciones. Y otra alternativa que podríamos es su insulina basal y agregarle un GLP-1 que me ayude a controlar todos los postprandiales con una sola aplicación. Entonces, ahí es a estar jugando con esas alteraciones. Doctor, Sí, mande. me surgió una duda del caso pasado. Ajá. Si el paciente le hubiéramos quitado la NPH y nada más se hubiera quedado con una dosis más baja de basal y metformina, ¿hubiera estado bien?
En el que tenía las hipoglucemias ahorita en la madrugada. ¿O Sí. cuál? ¿O el señor que tenía 40 y 40? Ajá, sí. En Ajá, ese. si lo hubiéramos hecho, ¿qué? Perdón, ahora sí. Si le hubiera quitado la NPH, la mezcla, y se hubiera quedado con basal y metformina. O sea, De hecho, así se... Ajá. Ajá, ya ve que desde el principio le hizo como la prueba con el secretagogo y luego ya al final se lo quitó y se quedó. Ajá. Pero si desde el principio hubiera sido así, insulina basal y metformina, ¿hubiera estado bien? Sí, hubiera estado bien, nomás que yo como no tenía antecedentes del paciente y esos picos que hacía de 350, ahí me daba un poco de miedo que realmente estuviera muy descontrolado con la comida del paciente y que tuviera, y dejarlo desprotegido, por así decirle, en el sentido de que como le quité mucha insulina, ahí me da un poquito el temor de que realmente fuera muy poco de insulina y que sí estuviera mal el paciente. Por eso se la dejé, Ok. pero ya conforme vi viendo, no, pues va para afuera. Ahora, si no se lo dejas, ¿cuál es el riesgo? Realmente el riesgo es bajo. ¿Qué puede pasar? Pues sí, se te descontrola, pero pues ya estás pues, llevando el monitoreo. Pues una semana ves que sí está descontrolado, le agregas algo. ¿Qué pasa? Nada, no le pasa nada al paciente. Es poco probable que terminen en el hospital por un descontrol. Entonces, no, a veces es mejor ser más, ¿cómo se dice? Conservador, eh, para evitar hipoglucemias o sobretratamiento. No hay problema, lo podrías haber hecho de esa manera, insulina basal, metformina, y ya le voy sumando o agregando de acuerdo al monitoreo. Ok, gracias. Ujú. Muy bien, entonces, y como le digo, ya los bolos de insulina rápida, ya no nos vamos a meter mucho en eso con la insulina rápida, por eso nada más les puse estos ejemplos de manera, general, para que vean cuándo agregar insulina rápida. Entonces, déjenme. Ya la insulina rápida va a ir agregada en el momento del descontrol postprandial. Recuerden, la insulina basal no controla picos postprandiales. Para eso es la insulina rápida. Antes que nada más teníamos insulina basal e insulina rápida sin análogos del receptor de GLP-1, pues era de a fuerzas agregar un bolo de insulina rápida. Ahorita tenemos alternativas. En el caso del paciente que tenga descontrol en todos los postprandiales, una alternativa cada vez más utilizada, más promocionada, es utilizar la insulina basal con un agonista del receptor de GLP-1, el cual viene a cubrir, por así decirlo, las funciones de la insulina rápida, y más que tiene efecto en los 3 alimentos. Entonces, ahí tenemos una alternativa de tratamiento, en lugar de poner tantas dosis de insulina rápida. ¿Dudas, preguntas que tengan? Entonces, sí, perdón, mande. otra pregunta. En el Diabetes Care, en el algoritmo que viene, Ajá. menciona que cuando se va a iniciar una terapia inyectable se inicie con un GLP-1. Pero en realidad es más barato iniciar con la insulina que con el GLP-1 o sea, Mucho más barato. generalmente en la práctica ya clínica generalmente ¿qué se hace? Ya, son múltiples factores los que intervienen. Obviamente, aquí la pelea entre el primer inyectable. Si tienes un paciente donde no hay discusión que es insulina en el paciente muy descontrolado en estado catabólico, ahí no hay vuelta de hoja, es insulina. La pelea está sobre todo en aquellos pacientes que tienen medicamentos tomados y que tienen un descontrol moderado. Digamos que tienen metformina, sulfonilurea y un inhibidor de DPP4 y que tienen su hemoglobina glucosilada entre 7, 5 y 9, por así decirlo, que es así la mayoría de los pacientes. Ahí tú dices, pues le doy insulina o le doy GLP-1. Tienes ambas opciones, cualquiera de los dos es correcto. ¿Qué ventajas tienes de dar un GLP-1?
Si el paciente tiene sobrepeso o obesidad, pues pérdida de peso, bajo riesgo de hipoglucemia, te ayuda a los postprandiales también en ayuno. Entonces tiene beneficio y tiene potencia y podría ser uno de aplicación semanal. O sea, pues es un lujo en lugar de inyectarse al día, pero le quitas la sitagliptina. Entonces tienes esas ventajas. Desventajas. La principal desventaja, el costo. Si el paciente le dices que va a pagar entre 2,500, 3,500 pesos al mes por el tratamiento, es probablemente la principal limitante. Si eso no fuera una limitante, probablemente muchos pacientes les recetaríamos el GLP-1. Ahora, si el mismo paciente tiene metformina, sulfonilurea, sitagliptina, 8,4 hemoglobina glucosilada y está descontrolado, pero tú te dice honestamente, yo a veces le pregunto, ¿puede comprarlo? Si no, ¿para qué carajo se lo receto? Si se lo receto, no lo compra y en 3, 4 meses llega igual el paciente. Entonces a veces le pregunto, mire, el medicamento cuesta más o menos esto. Ah, no, sí, démelo. Ah, perfecto, órale, le va. Pero si de plano el paciente me dice, no, doctor, la verdad no, ni para qué le buscamos, ok, me voy a una insulina basal. Por ejemplo, una de las que más utilizo, que es Glargina U300, tienen un programa de descuento en donde 450 unidades te cuestan alrededor de 300 pesos, 300, 350. Si el paciente utiliza 20 unidades, vamos a redondearle 25, eso te va a durar, son 4, 8, 10 días, ¿ok? Entonces, 25, no, ¿cuál 10 días? 10 días serían 250, te va a durar, 25 unidades para 100, 1, 4, 8, 12, como 15 días, 16 días te duraría el tratamiento. Entonces gastarías 700 pesos al mes con un buen control. Entonces, pues en cuanto al costo, te ahorras 2,000 pesos o más de 2,000 pesos al mes. Mismo beneficio en cuanto a la hemoglobina glucosilada. Contras, sigue siendo un piquete al día, mayor riesgo de hipoglucemias y probabilidad de ganancia de peso. Entonces, ahí es donde tú dices, primer inyectable, sí, las guías dicen una cosa, la realidad es otra. Y aunque esas guías sean de Estados Unidos, yo te lo puedo decir por experiencia, todos los pacientes que me llegan de Estados Unidos para atender acá por diabetes, ninguno hasta la fecha ha traído un GLP-1, ninguno. A todos los han manejado metformin and glipizide, es lo típico que dan allá. Entonces, siguen con pura sulfonilurea. Entonces, tantas pinches guías que hacen y que acá, que a lo mejor, y siguen con lo mismo de hace 20 años. Entonces, ¿por qué? Por costos. ¿Ok? Y es primer mundo, se supone. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Pues No, todo clarísimo. Sí, claro. O sea, podemos iniciar. Es que la guía, la de la ADA, decía que solo se iniciaba insulina si tenía una hemoglobina glucosilada por arriba de 10%, pero pues usted ya nos comentó que no necesariamente tiene que tenerlo. Bueno, eso sería si el paciente les llega como virgen al tratamiento. O sea, el paciente nunca ha recibido tratamiento, llega con ustedes y al ser virgen al tratamiento está muy descontrolado. O sea, no sabía que tenía diabetes y si llega con más de 10, de entrada es insulina y sobre todo si tiene síntomas. Pero eso es como dice, inicio, la llegada del paciente. Entonces, pero si el paciente ya está con tratamiento, lleva años con la enfermedad y está descontrolado, ahí ya no es como que inicio, ya tienen que intensificar el tratamiento cuanto lo necesario para controlarlo. Muy bien, entonces, Doctor, sí, mandé. yo tengo otra duda. Sí, mandé. Que en un paciente que ya estaba bajo tratamiento y que traía hipoglucemiantes orales y que luego le ponemos insulina, Ok. para ir ajustando la dosis, nos vamos a enfocar en las insulinas, en aumentar la dosis de insulinas y ya no movemos la dosificación de los hipoglucemiantes orales, o después de Así es. cierto tiempo de ajuste ya.
Así es. Tu traje a la medida es la insulina. Metformina le das 850 3 veces al día como máximo y ya no te puedes mover. O sea, ya. Si le vas a dar inhibidor de PP4, le das su dosis correspondiente y ya no te puedes mover. Son dosis ya establecidas. Lo mismo inhibidor de SGLT2, GLP1 igual, empiezas bajo, subes y ya es su dosis de mantenimiento. Hasta ahí llegaste con ese medicamento. A diferencia con la insulina, no es que todavía está alto en ayuno. Pues le subo a su insulina basal. No, es que en ayuno ya estoy en 90 todos los días, pero después de comer el paciente come sabroso y se le va a 220 todos los días. Y ya está con insulina basal y ya está con GLP1. Y a pesar de eso tiene descontrol postprandial. En la comida nada más, pues ahí le va un bolo de insulina rápida antes de la comida. Entonces, ese es tu traje a la medida. Lo demás ya es su atuendo de base y ya lo puedes adornar como quieras con insulina. Ok, gracias. Bueno, señores, pues yo creo que aquí vamos a terminar con insulinas. La próxima clase